Hola a todos, todas y todes, ¿cómo les va? Bienvenidos a la nave de los sueños, al ciclo de cine independiente y de autor que hacemos junto a la Biblioteca Nacional. Estamos festejando las 1000 funciones, como les comenté la semana pasada, y la semana pasada inclusive ya nos subimos a la nave y comenzamos un vuelo que va a continuar hoy con el documental que vamos a compartir con ustedes en un ratito, un vuelo, un viaje hacia la década de los 80, la semana pasada, los 90 y también pisándole los talones con el paracultural, que bueno, súper recomendamos. Si se lo perdieron, búsquenlo porque los directores nos comentaron que iba a haber algunas proyecciones más ahora para fin de año, así que atentis, pero seguimos en ese viaje y en ese vuelo hoy con otro documental que podríamos decir que es como la continuación temporal, la continuación artística, la continuación casi que hasta ideológica, me animo a decir, si bien explota también en diversidad de sentidos y de apertura. Estoy hablando de Generación Dorada, La Noche Under de los 90, documental hecho por César Rodríguez Bierwer, que está del otro lado de la pantalla, así que aprovecho para saludarlo. Hola César, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Dani? Un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias y antes en la previa de esta charla que estamos compartiendo con ustedes, comentábamos un poco esto, que quedaron estos dos documentales juntitos y la verdad es que nos parecía que era muy buen pie para hablar de toda esa movida, toda esa gran movida y explosión artística y cultural que bueno, que tiene mucho que ver también con lo que fueron los 80, la vuelta a la democracia, la necesidad, ¿no es cierto?, de manifestarse, y bueno, y ahora entonces con esta generación dorada que supo, por decirlo de alguna manera, inundar las calles de la ciudad de Buenos Aires en la década de los 90, que también podemos recordarla desde otros aspectos un poco más oscuros y sombríos. Pero bueno, en fin, primero y principal, ¿cómo se te ocurrió? Y sabiendo además que es, bueno, tu primer documental, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué fue lo que te movió a vos a hacer este documental llamado La Generación Dorada? Y de a poco nos vamos a ir metiendo un poquito más, pero bueno, primero y principal, ¿cuál fue tu motor? Bueno, mira, te cuento. Sabés que, bueno, vos quizás un poco, quizás lo sabías, yo soy abogado y además escribo libros y escribo ficción, cuentos, y nunca había hecho cine. Siempre lo tuve un poco en la cabeza, un poco como una, pero es como que siempre te falta quizá el tiempo necesario como para poder hacerlo. Y en el año 2018 decidí de alguna manera dejar la profesión, después de 30 años de ejercicio como abogado. Por suerte podía escribir, lo que pasa es que escribir es como un ejercicio más libre y que te requiere menos infraestructura y menos gastos. Entonces, al dejar el tema de la profesión de abogado, decir, bueno, ahora voy a dedicarme 100% a cosas que me gustan. Tuve un poquito esa sensación fantástica de sacar el abismo, de tener una libertad que antes no tenía. Eh, entonces, me acuerdo realmente, ya que me lo preguntas, yo cuando decido dejar la profesión me dedico un poco, lo primero que hago es dejar de pandemia, estamos hablando, principio del 2019, recorrí países, etcétera, y en un aeropuerto estábamos con mi mujer y con mi hijo chiquito, me acuerdo que estábamos en la previa esperando un avión, y mi mujer me dice, estás muy pensativo, ¿qué pasa? Y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un documental. Voy a hacer un documental sobre la noche under de la década de 90. Me acuerdo ese momento iniciático todavía porque simplemente se me ocurrió y es que se me ocurre algo es darle para adelante y listo. Ese fue el momento. ¿Por qué elegí ese tópico de la década de 90 y particularmente la noche under? Eh, yo he visto muchos documentales por la tele, canales culturales, etcétera, incluso, a ver, qué sé yo, pero más que nada televisivos y también en internet, sobre décadas que de alguna manera
muchos que yo, por ejemplo, no viví la década del 60, pero sí he visto mucho sobre Ditela, sobre La Cueva, que Tanguito, que Spinetta, que vi todas esas génesis como de rock nacional, viste, como de que era la contracara de la dictadura de Onganía, y sin haberla vivido de alguna manera, la incorporé por documentales que vi. Al mismo tiempo, yo viví de adolescente en la década del 80, y creo que tiene varios documentales, algunos muy buenos, sobre lo que pasó allí, está como documentado, todos sabemos de Cemento, de Cultural, lo que fuese, pero sentía como que a la década del 90 le faltaba un homenaje, y sobre todo fue una década que a mí me agarró en mis 20 y pico de años, entonces todo lo que viví en esa época como que de alguna manera se potencia. Y, y dije, bueno, lo voy a dar para adelante con la década del 90, pero no con la década del 90, sí que muchos pueden imaginar del 1 a 1, de la pizza con champán, y sobre la noche que salían en las revistas de moda, ese tipo de cosas, ¿viste? Yo, Pachá, el cielo, y cosas. Yo quería un poco el lado B de la contracara, que fue una noche creada por artistas y no tanto por empresarios, ¿entendés? No eran empresarios que se juntaban, ponían capital, ¿entendés? ¿Qué hacemos? New York City, bueno, hacemos New York City, ¿qué hacemos tal? No, cuando de repente surge la noche under de la década del 90, surge, claro, por un grupo de artistas locos, y por eso fue tan fantástica. Entonces, de alguna manera sentí que tenía que ponerme esa responsabilidad al hombro y decidí darle para adelante, con un tono introspectivo, con un tono absolutamente personal, ¿viste? No pretendo hacer una enciclopedia, nunca me gustó el informe enciclopedista, eh, o educativo en el sentido tan formal, sino de viajar un poco a mis recuerdos de cómo yo vivía esta noche y tratar de rastrear un poco a los sobrevivientes, sobrevivientes literales, ¿no? Que quedaron de aquellos años, y bueno, fue un trabajo fantástico. La verdad es que está buenísima, a mí me parece que está buenísima la reconstrucción, está buenísimo también cuando en los documentales podemos contar con las voces bueno, de quienes vivieron. Si no pareciera que siempre los documentales se hacen, una frase que a mí no me gusta, ¿viste? Pero post-mortem. Ahora después vamos a hablar un poquito más sobre como una sensación que hay, me parece un poco también, pero digamos, tenemos las voces de los artistas mismos, y eso es increíble. Yo voy a nombrar algunos, pero bueno, está Peter Pan, Mosquito Sancineto, Santa Gabriela, Vale Simón, que además está buenísimo también porque abarcaste, yo creo que lo multidisciplinario de lo que ocurría también, ¿no es cierto? De cómo se combinaban, digamos, cuando hablamos de Vale Simón, digamos, obviamente hablamos bueno, de la moda y de la ropa y de todo eso que acompañaba a la movida, bueno, de las performances, del teatro, de la música, y demás. Entonces, y también, bueno, por supuesto van apareciendo los nombres de distintos lugares emblemáticos como Ave Porco, El Dorado, El Morocco, bueno, Club Caniche, ahí va, me los anoté porque si no sabía que me los iba a olvidar. Pero bueno, quería saber un poco cómo fuiste vos conectando, ya que hablamos de estas primeras voces, ¿no? De estas personas, digamos, pero cómo fuiste vos conectando con todos ellos. Bueno, mira, sabés que cuando yo decido hacer la peli, como comentaba un poquito al principio, yo traté de hacer un camino introspectivo. Entonces, un poquito traté de ir diciendo, bueno, a ver, ¿qué recuerdo yo de los 90? A mí me gustó mucho Toda la Noche. Yo era un salidor tremendo y de repente conocía de la noche por ahí más careta, hasta los sótanos swinger más ásperos, hasta las discotecas de la movida under. Es decir, siempre me gustó mucho la noche. Pero me parece que había una historia muy linda por contar en esto. Entonces decidí empezar a rastrear a aquellos sobrevivientes, como decía un poco al principio, de toda esta movida que pudiese rastrear, algunos porque tenía el contacto y otros quizás sin conocerlos personalmente, pero a través de las redes. Es curioso porque muchos de los entrevistados que aparecen, caso de Mosquito, caso de Peter, caso de Santa también, son personas que yo veía en los boliches, yo los veía en el Alporco, yo los veía en Dorado, yo los veía en Morocco, y de repente ellos eran como conocidos
entre comillas, y yo no, porque digamos, yo era juguete de los que íbamos a bailar y a divertirnos, y de repente yo recuerdo, qué sé yo, el día de hoy me acuerdo que una vez estaba en el AVE, ¿no? El Porco, y estaba conmigo Andrés Gil Domínguez, que también aparece en la peli, hoy exitoso abogado constitucionalista, derechos humanos. Dice, mira quién está ahí, me lo señala, ¿viste? Yo vive flaquito, vestido de mina, ¿viste? Y, ¿no quién es? Dice, es el Mosquito Sansoneto, es re grosso. Ese viene de la época de paracultural, ese viene, ¿entendés? Y bueno, y ahí cuando ya me salí, era ficha y todo, yo empecé a verlo y sabía que ese era el Mosquito Sansoneto. Pero nunca hablamos, quizá nos cruzábamos en los mismos espacios y disfrutábamos de la misma noche, pero él tenía sus amigos y yo los míos. Y lo mismo con Santa. Yo a Santa la veía bailar arriba de los parlantes. Era para nosotros un objeto inalcanzable de deseo. Pero tampoco yo nunca hablé con Santa, ¿entendés? Yo estaba abajo de los parlantes. Claro. Y bueno, empecé a rastrearlos a todos sus personajes, porque de repente vi que tenía sus perfiles, o en Facebook o en Instagram, o donde fuese, y mandarles mensajes. Yo traté de ser, de alguna manera, como abarcativo. Traté de poner, por ejemplo, un DJ, un dueño de boliche, ¿entendés? Un pibe como yo, que es el caso de Andrés, que íbamos a bailar, una bailarina, un actor, una performer. Yo traté de decir, porque no quise hacer un docu que fuese, no sé, que vaya de toda la movida de los DJ. Porque si no, te un documental con 8 entrevistados DJ, y no era mi intención, ¿entendés? O sobre solamente los dueños de las discotecas que marcaron una época color. Entonces yo quería a la gente que estaba en la cabina del DJ y abajo. ¿Entendés? Yo quería el tipo que estaba en la barra y el tipo que estaba atrás de la barra. Entonces traté de ser abarcativo de alguna manera y de dar lugar a todas las voces. Al mismo tiempo traté de que el documental tuviese un formato, por un lado, atípico. No me gusta el formato típico del documental con un plano cuadrado y un entrevistado hablando por temas, ¿entendés? Por ejemplo, entonces, la música. Entonces hablan todos los entrevistados de la música. Después, no sé, las drogas. Después hablan todo el tema de drogas y aparece un cuadradito. Yo quería charlas tipo de café. Un poco el camino que marcaba por también en los 90s, viste que por los X se sentaba y aparecía en cámara y él aparecía hablando con alguien que elegía. Pero no era, a ver, alguien que no sabía hablando con alguien que sí sabía. Eran dos personas que sí sabían hablando de un tema que los apasionaba. Testimonial, de charlas, de gente que se junta y se pone a recordar. Por eso, de repente, si bien hay material de archivo, hay fotos, hay muchas cosas de la época y todo, yo prefiero siempre focalizar, siempre me gustó el cine, hasta Tarantino lo hace, de enfocar mucho a la persona sentada a hablar. Viste que en todas las pelis de Tarantino hay una escena donde están en una mesa de café, en todas, sí, por violenta que sea, siempre hay una charla de café. Bueno, yo quería trasladar esto al formato documental. De gente que se junta, que sobrevivió a una época y que dice, bueno, vamos a recordar qué bueno que tuvo aquello y lo malo también, pero recordemos lo fantástico, porque la década del 90, de alguna manera, fue la última década, quizá de noche 100% real, previo a la llegada y la irrupción de las redes y de la cosa virtual y de los celulares y de que todo tenés que sacarle tu fotito para el Instagram. Es como que todo te pasaba en vivo, ¿entendés? Y lo disfrutabas, sufrías en carne propia. Era como esperar ese ritual del sábado a la noche, del viernes, ir un rato antes a la Wall Street para ver qué no había, y después salir de la discoteca. Y bueno, era un poco un mundo que de alguna manera terminó en el siglo XXI con un montón de cosas que se volvieron más virtuales, aplicaciones para conocer gente. Eso fue la última década con ese romanticismo, ¿no? Bueno, y a ver, ¿por qué generación dorada? Yo me puedo imaginar, ¿no es cierto?, algunas cuestiones, digamos, y también por algunas cosas que se van diciendo. Ahora, bueno, ¿por qué el nombre y por qué caracterizar a toda esa movida como una generación dorada? Bueno, sí, como bien te podrás imaginar, a mí me gusta el término generación dorada, que siempre alude a dentro de una determinada edad, por ejemplo, aquellos que brillaron, ¿entendés?
se utiliza en los deportes, se utiliza en las artes, se utiliza en muchísimas cosas. Entonces, aludir a una generación que tuvo un punto de encuentro inicial, el Dorado, por parte del Dorado nace en 1990, obviamente había algo que venía desde antes, hubo una génesis en los 80 con el paracultural, con el primer cemento, si después hablamos de eso. Pero bueno, me parece que también el Bar Bolivia del año 89-90, un lugar absolutamente fundacional. Bar Bolivia, a ver, muchos lo recordarán, un espacio asociado sobre todo con Sergio Delof, un espacio donde se juntaba gente que salía de la Bienal de Arte Joven del 89, y ahí se empezó a juntar gente, no sé, más mainstream, con un Tito Pérez, una Cecilia Roth, con un Curopatua, ¿entendés? O con artistas plásticos, y bueno, yo creo que el Bar Bolivia fue un poquito un generador de lo que vino en la década siguiente, con muchos actores en común, por el propio Delof. Y bueno, después apareció el Dorado, y el Dorado yo creo que generó un concepto de lugar, sobre todo discotequero. En Bolivia no se bailaba, en el Dorado sí. Entonces, bueno, después del Dorado empezaron a aparecer Morocco. Entonces me pareció como que la generación dorada aludía a una generación que brilló, y también a una generación que esa historia como punto iniciático, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y vos sabés que yo veía el documental y me iba notando unas cuantas cosas que me iban gustando. Y hay alguien que dice, creo que ya casi casi hacia el final del documental, pero que dice algo así como, esto es una verdadera clase de historia. Entonces, en ese sentido, eh, a ver, ¿por qué? ¿Por qué también hay necesidad de contar lo que pasaba durante esos años? Pero desde este lado, desde el lado de lo under, desde el lado de, bueno, de estas manifestaciones y de estas expresiones. Por qué te parece, digamos, o cómo podrías explicar en una de esas para vos lo que significa esa frase? Sí, yo soy muy fanático, parece que no tiene nada que ver, pero todo tiene que ver. Soy fanático de la película Blade Runner, Blade Runner original del 82, ¿no? Eh, y en esa escena final del gigante Beatty, que sabe que se acaba su tiempo, yo me acuerdo que está él en esa terraza bajo la lluvia, y él hace el famoso monólogo, que es una poesía de las cosas que él vio que eran fantásticas, ¿no? Que dice, he visto las naves estallar sobre el hombro de Orión, es una cosa futurista, y dice, estos recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia, dice, ¿no? Y es como que ahí se apaga, y eso yo no quería que todos esos recuerdos que yo tenía se pierdan como lágrimas en la lluvia, como fuese, porque me parece que es algo que tenía que quedar documentado. Si bien, como te decía un poco al principio, es un documental muy introspectivo y muy desde mí, ¿entendés? Hacia afuera, y no desde un catedrático, un académico o un investigador que no lo vivió, no, es alguien que lo vivió. Entonces yo quería un poquito, sí, me tomé la responsabilidad de que esto se sepa. Y sabes que fue experiencias muy lindas en ese sentido, porque es un docu que lo empezamos a hacer girar y todo, se me acercó mucha gente en las presentaciones en vivo, e incluso después las redes me han escrito hasta de otros países, gente que vivió esa época y que se emocionó al recordar. Entonces es como que se me acercó mucha gente que no vivió la década y que me dijo que les encantó. Y eso para mí está buenísimo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Entendés? Que de repente haber hecho un documental sobre un poco mis memorias de un mundo que yo viví, y se me acerque a alguien que no lo vivió, y que me diga que le pareció buenísimo. Así que está bueno que haya sido una... Sí, y eso que decís vos, lo de la clase de historia, lo dice el personaje de Emiliano Figueredo, Ahí va, en, sí. en un fragmento de 1990 Noches, que es obra de teatro que resultó muy inspiradora para mí. Es una obra que dirigió Peter Pan, que se representó mucho tiempo en Felisa, y yo lo fui a ver ahí. Y sabés que yo después hablé con Peter, una de las primeras personas con las que hablé, le dije, ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer un documental sobre un poco lo que vos reflejás
en esta obra de teatro. ¿Entendés? En el unipersonal, de Emiliano Figueredo, yo lo quiero hacer, pero un poco a mi estilo, ¿entendés? Con estas famosas charlas de amigos de café, de gente que recuerda. Entonces, bueno, también considero que la película es un poquito prima hermana de aquella obra de teatro 1990 noches, donde Emiliano dice aquella frase en la parte donde recuerda el caso Coppola. Ahí va, ahí va. Es verdad, es que además, bueno, ves por eso, es muy loco como a partir también de una obra de teatro, yo insisto, ¿no? Con estas manifestaciones artísticas, nos llevan también a todo lo que estaba pasando en la sociedad de ese momento, digamos. Entonces cuando escuché esa frase dije, chau, qué loco, ¿no? O sea, no es porque una espere que a los chicos y a las chicas les enseñen esto cuando hablan de la década del 90, pero sí es necesario de alguna manera que se dé cuenta de esas manifestaciones culturales que estaban muy presentes, que eran lo under y que entonces había un poco que buscarlas, pero que estaban porque, a ver, cuando escuchamos Ave Porco, cuando escuchamos, bueno, los nombres, Peter Pan, Mosquito Sancineto, digamos, también, bueno, por lo que siguen haciendo hoy en día, digamos, pero claramente nos están hablando de una historia, y ni hablar cuando yo, inclusive la semana pasada, hablábamos con los chicos del paracultural, ¿no es cierto? Que en una de esas, tal vez, el hecho de no haberlo vivido, por lo menos en mi caso, particularmente ahí en ese momento, porque no, porque sí ya existía, pero bueno, era un poco chica todavía, pero son cosas que sabés que forman parte de nuestro background y de lo que fue también, sigue siendo inclusive hoy, la cultura under, la cultura de los márgenes, la cultura emergente también, que está buenísimo. Y a ver, Sí. sí, decime. No, sabés que ahora que dijiste eso, yo un poco chica, yo diría, sabés que me recordaste de repente, yo en el año 90, estaba con mi primera novia, que ella vivía en San Telmo, yo vivía en La Boca. Yo me acuerdo que la dejaba en su casa, y después me iba a tomar el colectivo a la calle México. Eh, yo tenía 19, 20 años. La cuestión que estaba esperando el colectivo en calle México y enfrente de la parada del colectivo estaba el bar Bolivia, lugar que a mí me resultaba totalmente misterioso, porque veía un montón de gente a mis ojos, de muy jovencito, gente rara que se metía y música que salía para afuera. Y yo siempre decía, qué loco este lugar, qué fantástico de ser adentro. Pero yo en realidad estaba en la vereda de la parada del colectivo, no en la vereda de Bolivia, que estaba justo enfrente. En una vuelta en una entrevista le contaba a Franco Torquia, le decía, y un día me animé a cruzar la calle, y él me dice, está muy bueno, te animaste a cruzar, ¿entendés? Entonces yo, es el día de hoy que recuerdo el momento en el que el colectivo no venía, era como la 1 de la mañana, 2, y yo crucé la calle y me metí en Bolivia. Y a ver, entrar ahí, yo que visiblemente era de otro palo, mucho más, no sé, jovencito careta, de repente sentirme tan bienvenido ahí, que me inviten a la barra con algo, ¿entendés? Toda esa gente con un look andrógino, extraño, y que de repente dije, qué buena onda. Y quizás ese fue mi primera aproximación a todo lo que vino después. Entonces, bueno, sí, es bueno siempre cruzar y encontrarse con algo que de repente uno por ahí no conoció. Totalmente, totalmente. Bueno, a ver, y ahora en una de esas vamos a tratar de no spoilear demasiado, pero eh, ¿qué pasa con esa reunión que se da en el año 2019, bueno, en lo que era Ave Porco, efectivamente? Vos sabés, digamos, cómo se generó? ¿Qué fue lo que hizo que, bueno, esos artistas, digamos, y esa gente que formó parte también de toda esa movida, se dieran cita en ese lugar y que de alguna manera lo recuerden y lo celebren, como bueno, como después vamos a ver en el documental, digamos, pero ¿sabés cómo fue la génesis de ese encuentro? Mira, vos sabés que toda filmación de una película, de un documental, o después es un poco una aventura. Y bueno, vos me preguntabas concretamente de esa perfo que se dio, donde el Ave Porco, hoy todo el mundo sabe, hay un supermercado, Sí. paradójicamente un supermercado de día, porque es un lugar emblemático de la noche.
noche, ¿no? Y bueno, la cuestión que ya habíamos terminado de filmar todas las entrevistas y yo estaba buscando algo que resulte emotivo, necesitaba un cierre, necesitaba algo como que, porque está bien, ya te informé, ya viste las charlas, ya disfrutaste los gestos, las palabras, los recuerdos, pero necesitaba conmover. Y de repente pasa que un día me llama, Peter Pan me llama, y me dice, che, César, ¿sabés qué? Están, pues fue 2 días, ayer y hoy, en la puerta de lo que era el AVE, están filmando una perfo que está haciendo con un montón de gente under, que está homenajeando al ave porco. Me dice, no te lo puedes perder. No me lo diga 2 veces, le dije. Así que llamé a mis camarógrafos con lo que teníamos. Esto que estoy hablando eran las 7 de la tarde y arrancaba, no sé, a las 9. Así que le dije, chicos, nos encontramos a las 9 en la puerta del AVE. ¿Qué el AVE? Donde está el supermercado Día. Así que bueno, nos encontramos, me acuerdo todavía, café previo ahí en la ópera, el Callao del Corriente, y nos fuimos a filmar, pero porque me habían avisado un rato antes, y eso fue un golazo. Eso fue un golazo porque fue una escena fantástica, escena de color, y les dije a ellos, y me decían, ¿qué querés? Mira, ustedes filmen, filmen todo, detalle, ustedes saben, le digo, ¿entendés? Ellos son dos. Filmen con el formato que ustedes saben, yo no les voy a decir nada, pero agarren todos los detalles, los gestos, los movimientos, los colores, y después pásenmelo todo el crudo a mí. Entonces, bueno, fuimos ahí, fuimos filmando, fue un espectáculo impresionante, empezó a llegar gente en autos, empezaron, viste, algunos llegar arrastrando, otros bailando, a la puerta de un supermercado que estaba cerrando, y lo loco que la gente súper va saliendo de hacer las compras, y aparecían todos estos locos que les copaban la parada cuando caía el como si fuese una invasión de vampiros. Fue una cosa absolutamente fantástica. Era como el pasado, o como la noche que se imponía sobre ella, ¿no? Eh, Así que fue buenísimo. Cuando me dieron todo el material para el crudo, yo me encerré en casa y empecé a buscar música, empecé a buscar un poco el tema de la velocidad de los movimientos, empecé a hacer trabajo como de edición para poner ahí, no voy a spoilear nada, pero bueno, una parte muy emotiva de la película, y hacer de esa perfo, entendés que en la vida real tuvo otra música y otra velocidad, y ahí la transformé un poquito en ese segmento que aparece sobre el final de la película, y estoy muy contento de que haya salido así, fue un golazo. ¿Sí? La verdad es que sí, la verdad es que sí, y si bien el documental me parece que te da estas posibilidades, digamos, eso fue totalmente azaroso, por decirlo de alguna manera, porque podrías haber en esas Sí, eso terminado. fue un regalo, la verdad, fue un regalo que me dio la noche sobre el final de la película como un premio, como diciendo, bueno, ya, acá tenés esto además, la frutilla del postre. Bueno, a ver, inclusive a vos se te ve en el docu caminando por las calles de la ciudad, que claramente identificamos ciertas cosas, ciertas marcas, ciertos logos, que en esas no nos gustan tanto que estén presentes, ¿no? Cuando hablamos de nuestra ciudad y cuando hablamos inclusive de todo lo que es la cultura y demás, digamos, pero en esa caminata que vos vas haciendo me gustaba también pensar como que vas buscando en una de esas dónde pasa eso hoy, o dónde podría llegar a pasar, digamos, porque, a ver, y como lo vemos en el docu, muchos, y por suerte, de los artistas todavía están y siguen haciendo cosas. Entonces, ¿dónde nos podemos encontrar nosotros? Para vos, ¿dónde está hoy ese, un poco como ese espíritu? Yo creo, y vale, me parece la aclaración, es que también las distintas manifestaciones artísticas y culturales, por supuesto, que responden a una época. Entonces, obviamente estamos en contextos sociales distintos, no voy a decir ni mejor ni peor, digamos, pero no podemos encontrar algo idénticamente a lo que pasaba en los 90. Pero esta cuestión, como esta libertad o esta diversidad, me animo yo a decir, ¿dónde te parece que está? ¿Dónde se puede encontrar? ¿O dónde se podría encontrar? Claro, mira, como bien decís, un poco el hilo conductor de la película es ese caminante nocturno por la noche,
por los mismos lugares geográficos que recorría hace 25 años y que hoy están cambiados, ¿entendés? Esa avenida Corrientes, que era un poco el epicentro, porque de Corrientes te ibas caminando un poquito para arriba y ya tenías el AVE, y te ibas un poquito para a la izquierda, y tenías Morocco y El Dorado. Era como que si estabas en Corrientes, estabas cerca de todo, ¿entendés? Tenías la previa, tenías los bares, los cafés. Entonces, ese caminante nocturno que va de alguna manera caminando en una ciudad que se la cambiaron, que ahora tiene una corriente que la mitad está hecha peatonal, y con muchas cosas de grandes empresas. Es como un tipo, es como un buscador. Mira, hoy en día yo te diría que no existe aquella ciudad, digamos, o aquellos lugares, o lugares iguales a los que yo viví en los años 90. Hay lugares que de alguna manera, y espacios que tratan de conservar y recrear un poco aquel espíritu. Aquel mundo desapareció. Yo creo que hay lugares como estos que te decía, Requiem, Felisa, las fiestas de la Muncu, que tienen una onda muy buena, y tratan de mantener un poquito aquella llama, ¿viste? Yo me acuerdo, mira, es el día de hoy que me acuerdo, año 2000, ya sobre el cierre de la década, voy al Morocco, y en el baño en Morocco había un graffiti que decía: este lugar ya no es lo que era antes. Paseemos el caniche por las calles de Bolivia y echémonos dar con resplandor dorado como chanchos con alas. Me lo acuerdo de memoria. Vos fíjate, era una poesía hecha de graffiti en un marcador negro en la pared de un baño. Entonces, ahí tenés todo, es un resumen. Viste, que el que no lo entiende, pero tenés el caniche, tenés los chanchos con alas, el resplandor dorado, y eso lo puso algún loco, y hay otro loco que se lo acuerda. pero, pero bueno, creo que fue un mundo no sé, jurásico. Hoy por hoy sí, hay gente que por suerte rescata ese espíritu, y yo recomiendo que vayan por fiesta. La de Namucco, por ejemplo, tiene una onda muy buena, Requiem pasa muy buena música, y también la gente muy de ese palo. Así que bueno, algo hay todavía. Hay que buscar porque como, y me parece que en este sentido sí, si bien hay muchas cosas que podemos agradecer, un poco la tecnología, también hay otras cosas que nos las seguimos enterando como antes, ¿viste? Que es bueno salir un poco de lo que está en las redes y de que efectivamente, así como estamos haciendo, que alguien te lo recomiende, que alguien te invite, o que alguien te diga, che, mira, porque también es verdad que uno puede decir, bueno, hay tanto que volvemos a esas bases, me parece, ¿no? De decir, che, bueno, acá está pasando algo bueno, acá hay algo que te puede interesar, así que ahí me parece que por ahí Sí, en esas un poco puede ir como también ese sentido, ¿no? sí, sí. Aparte yo te digo, estos lugares, como lo que te decía, son lugares donde de alguna manera te están tirando un mensaje claro, es decir, recuperemos un poco la noche como aventura. Yo me acuerdo que en aquella época vos te metías en un sótano de estos, eh, y no era, digamos, yo que recorría mucho toda la noche, ibas a discotecas que eran gigantescas, con un pato bica de 2 metros en la puerta que te miraba hasta las marcas de las zapatillas, y a lo mejor no te dejaban entrar porque no le gustaba el modelo de zapatilla que tenías, y de repente vos ibas al Morocco o al Porco, y eran todos bienvenidos, y de la mejor manera, ¿entendés? Y aparte, en una época en la cual todavía no estaban todos los reconocimientos de derechos formales que vinieron en la década siguiente, nosotros practicábamos un ejercicio de aceptación y de inclusión que era fantástico, porque vos ibas a esta discoteca, en Morocco, por ejemplo, estaba, la Cacho era la Cacho, ISIS era ISIS, ¿ves? Y a lo mejor esas personas durante la semana tenían una identidad distinta, forzada, capaz que tenían que ir a trabajar en una oficina, tenían otro nombre, hoy hasta documento tienen, ¿entendés? Pero en aquella época, nosotros, cuando íbamos al Dorado, a Morocco,
y era Isis, y yo respetaba el nombre que vos habías elegido, y esa persona que vos me mostrabas, estoy seguro de que era el reflejo de lo que vos realmente sos, una autopercepción que nosotros respetamos sin que hubiese una ley que nos obligase a hacerlo. César, si te parece, ya vamos a ir cerrando, así dejamos que vean el documental. Como siempre les digo, las charlas nosotros por una cuestión así como histórica, siempre las hacíamos antes de las pelis, pero pueden ver el documental y después volver a ver la charla, y también siempre les digo que todo esto sirve para recomendar, así que bueno. Te pregunto nada más que si va a tener otro, si va a seguir teniendo circulación el documental y por dónde, o si ahora ya estás también trabajando en otra cosa. Mira, el documental es un documental de 2019 y tuvo muchas presentaciones en vivo durante ese año pre-pandemia en varias ciudades. Durante el 2020 y durante la etapa más cerrada de la pandemia aparecieron muchísimos festivales online, etcétera. Llegó mucha gente a través de ese formato. Después, bueno, explotó hace pocas semanas atrás con la televisación, en Cinear. Muchísima gente lo vio a través de la televisión y la película, obviamente, sigue esa plataforma, cosa que es una película que está totalmente viva. Es una película que todo el tiempo da que hablar y genera reacciones buenísimas de gente que me llama, que dice que le gustó, así que estoy muy agradecido. Proyectos a futuro, sí, varios. Me gustaría hacer una segunda parte de este documental. Tengo varias personas en carpeta para entrevistar, que bueno, que me gustaría, pero bueno, tendría que planificarlo muy bien, porque, a ver, cuando algo te queda, estoy muy conforme con esta película y creo que debería mínimo estar seguro de mantener un nivel así de bueno para la segunda. Pero sí hay muchísima gente que me gustaría sentarme a charlar con ellos. Y después sí, tengo proyectos de otro tipo de temáticas con un formato parecido, ¿entendés? De otros tipos de temáticas urbanas que me gustan y me gusta dar ese enfoque en primera persona. Bueno, entonces ahora sí, si les parece, ya vamos cerrando, si ustedes pueden disfrutar de Generación Dorada, bueno, véanla como les recomendaba la vez pasada con el Paracultural, redescubran, conozcan quienes no conocieron, y emocionense también al conocer toda esta parte que tiene mucho que ver, como les decía, con nuestro ADN y con nuestra identidad cultural. Así que bueno, como siempre les digo, el link queda acá abajo para que lo vean durante una semana, aprovechen para recomendar. Y César, bueno, te agradezco muchísimo por sumarte a la nave de los sueños. Bueno, un orgullo estar con ustedes. Soy un admirador de la nave y para mí, la verdad que no sé, estoy muy feliz con estar en este contexto ahora. Así que te mando un beso y un saludo para todos, que la disfruten. Bárbaro, bueno, muchas gracias de nuevo. Saludo a todos por acá y nos volvemos a encontrar la semana que viene.